La verdad que es un verdadero honor, una vez más, tener al consejero de Hacienda aquí en nuestra facultad y además dentro de la programación del 50 aniversario. Y además con una temática, hombre, pues yo creo que bastante interesante. Hay multitud de opiniones permanentemente sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía y más en el momento en el que nos encontramos, pero quizás a veces la duda que nos planteamos es cómo se elaboran esos presupuestos. Y yo creo que es lo que hoy va a quedar de manifiesto en la presentación que nos hará el señor consejero. Como digo, para esta facultad es un verdadero honor y un placer recibir una vez más, es la tercera ocasión desde que el equipo de Canal Actual tomó posesión que el consejero de Hacienda nos visita, sabe que está en su casa y por tanto muchísimas gracias. Muchas gracias, rector. Bueno, pues en primer lugar, rector magnífico de la Universidad Miguel Ángel, muchísimas gracias por abrirnos, decano, vicerrector, compañeros de la Consejería de Hacienda, representantes de la universidad, profesores y sobre todo a los alumnos en este momento. Gracias por atendernos, por encontrar un hueco esta mañana para intentar que podamos compartir con vosotros o con ustedes lo que es el presupuesto de la Junta de Andalucía y más en este momento que estamos en la fase final de lo que sería el presupuesto del año 2022. Estamos en esa tesitura de si saldrá o no saldrá e intentaremos. Voy a intentar hacer una explicación lo más cercana posible, como intentar recordar cuando yo estaba en la misma posición que estáis vosotros, en esta situación de finales de grados o en mi caso era de carrera, de licenciatura, e intentar por lo menos que sea lo más práctico posible y dentro de ese práctico posible intentar que se entienda. No buscaremos entender muchos conceptos, pero yo creo que sí que las bases de lo que es el presupuesto, porque es verdad que para mucha gente el presupuesto es algo frío, lejano, y sin embargo es lo más cercano que podáis tener, porque gran parte de lo que disfrutáis cada día surge de un presupuesto. Vuestro propio rector o vuestro propio decano, para que tengáis vuestras instalaciones, los profesores y todo, tienen que trabajar con un presupuesto y con un presupuesto que se asigna desde la Junta de Andalucía y ellos tienen que intentar con muchísimo esfuerzo y muchísimo mérito hacerlo lo más eficiente posible. Y todo eso tiene un proceso largo y a veces tedioso, pero que hace que los países, las comunidades autónomas funcionen. La primera cuestión que os quiero trasladar es, fijaros si es importante los presupuestos para algunos países, que incluso en Portugal, que es reciente, no tener presupuestos significa que automáticamente hay que convocar elecciones. Para que veáis la importancia. Es decir, yo digo que los presupuestos son como un árbitro de fútbol, a los que os gusta el deporte. Si lo hace bien, no destaca. Eso es buena señal. Pero si lo hace mal, es un auténtico desastre. El partido, los jugadores, se convierte todo en un fracaso. Pues en los presupuestos lo podríamos comparar con ese árbitro. Si sale bien, si está bien hecho, todo el mundo lo ve con parsimonia y tranquilidad. Si sale mal, es un auténtico desastre. ¿Qué es el presupuesto lo primero? Bueno, pues si lo bajamos al ámbito de la comunidad autónoma, sería el artículo 31 del texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública. Bueno, es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los recursos. En una palabra, es con el dinero que vosotros pagáis con los impuestos, lo que se puede hacer. Y en el ámbito de una comunidad autónoma, pues también, con los recursos que pagáis, o pagan vuestros padres, pero vosotros también, en el IVA, en la renta, en los impuestos especiales, una parte de ese dinero que se paga se lo queda al Estado y otra parte se lo queda a la comunidad autónoma. Y con esos recursos, más los recursos propios de la comunidad, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, etcétera, se constituye la partida de ingresos y se hace la partida de gastos. Esto que os estoy contando desde el punto de vista teórico, y esto no lo sabe parte de mi equipo, lo vamos a hacer, si os parece bien, en la última parte de la exposición, si hay 5 o 6 voluntarios por vuestra parte, para que hagan de consejeros de distintas consejerías, y 1 o 2 que hagan de la parte de ingresos para ver cómo pelear los ingresos, y utilizaremos, pues, lógicamente, a nuestro viceconsejero como coordinador, que es la función que tiene, y luego utilizaremos a nuestro director general de presupuesto para la parte del gasto, y luego utilizaremos al secretario general de Hacienda como la parte de los ingresos para que ayude. Y luego tenemos también a nuestro secretario general de Economía, que seguro que nos apuntará cómo hacemos esa proyección para que esto pueda salir, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo os hablo mucho, hablaría mucho, quedaría algún concepto, pero como lo vamos a ver, aunque sea más simple, es si realmente lo trabajáis. Por lo cual, ir pensando que 6 voluntarios vamos a tener para la parte de gastos, que 2 voluntarios vamos a tener para la parte de ingresos, y luego si alguno quiere jugar también, hacer la parte de las formaciones políticas para ese debate que podamos montar en cuanto a las enmiendas, si queremos cambiar alguna de las partidas que hay o no, pues yo creo que también lo vamos a intentar.
Dicho esto, ¿qué es la ley de presupuestos? Es una ley especial, diferente y que tiene una categoría especial en el tratamiento de la comunidad autónoma. ¿Qué vigencia tiene? Pues lo mismo que en el Estado. En el Estado, en la Constitución española, lo tenemos en el artículo 134 y establece también el carácter anual. Es decir, un presupuesto nace el 1 de enero y en principio muere el 31 de diciembre. Lo que no se haya gastado o ejecutado el 31 de diciembre, si me permitís la expresión, desaparece. Eso tiene sus virtudes y algunos también planteamos que algunas deficiencias que quizás tendríamos que empezar a mejorar. El presupuesto es único. Tiene que recoger la totalidad de gastos y la totalidad de los ingresos. Que es verdad que luego a lo largo del año sufre modificaciones. Modificaciones presupuestarias, generaciones de ingresos y surgen cantidades especiales o también se pueden hacer retenciones de crédito o indisponibilidad de crédito porque donde pensábamos que íbamos a tener no tenemos y entonces no debemos gastar aquello que no tenemos o sabemos que si lo gastamos lo estamos llevando a déficit y ahí podemos crear ciertos desequilibrios en el presupuesto, los mismos que tenéis vosotros. Si vosotros cuando salís el fin de semana, si vuestros padres, no sé lo que dan ahora mismo de paga semanal, 20 euros, no sé, 15, 30, lo que os den. Si os gastáis más de lo que tenéis un problema. Se lo tenéis que pedir a otros y se lo tendréis que devolver y tendréis menos para el día siguiente. Pues el presupuesto es exactamente igual. Lo que gastemos de más en un momento es lo que tenemos de menos en otro. Y alguien puede pensar, bueno, pero el déficit se va sumando a la deuda. Sabéis que ahora mismo estamos en un entorno del 120% de deuda pública. Pero la deuda se paga, aunque sean muchos años. Y en otra oportunidad que he tenido con gente también universitaria me decían, ¿quién la va a pagar? Tenéis que saber que en esa responsabilidad, esa deuda, la vais a pagar principalmente vosotros. Vosotros. Porque es una deuda del 120% del PIB, son muchos miles de millones de euros y es imposible que se recorte en el corto plazo. Se van a necesitar muchos años para intentar llevar eso a un equilibrio. Y ese esfuerzo lo vais a llevar vosotros. También os digo que hay gente más mayor que vosotros que ha vivido situaciones diferentes dentro del ámbito del presupuesto y dentro del ámbito de las oportunidades. Los que tienen 30, 35 años han vivido dos crisis, la del año 2008-2009 y la del año 2020. Quiero decir que han vivido situaciones desde el punto de vista presupuestarios complicadas. Como os digo, ahí tiene que estar todos los ingresos, por eso haremos un grupo para los ingresos, todo lo del gasto, que normalmente se tienen que entender y se suelen entender, pero también entre ellos, como veréis, entre presupuestos y entre ingresos, tienen sus discrepancias, porque cada uno busca de su enfoque. Para eso está el viceconsejero, para intentar hacer ese equilibrio cuando no se encuentra. También os digo que como buenos que son tanto los de presupuesto de gastos como presupuestos de ingresos, yo lo comparo, vosotros supongo que en vuestra casa, cuando le decís a vuestra madre, mamá, dame dinero para algo, siempre se mete en la habitación a un sitio donde nadie sabemos encontrar dónde es, en el que hay un sobre que tiene que tener guardado y es capaz de sacar un dinero para aportarlo. Pues ellos también juegan con esos sobres escondidos dentro de su presupuesto para que si hay dificultades, como buenos gestores hormiga, guardan, reservan para los momentos más complicados. La regulación, como decíamos, está en la Ley General de Hacienda Pública, el artículo 31, que recoge el concepto, como veis, la inspección cifrada conjunta y sistemática de las obligaciones que como máximo puede reconocer la Junta de Andalucía, sus agencias administrativas, de régimen especial, etc. Ámbito temporal, el año, contenido presupuestario, que hemos dicho, ingresos y gastos, y remisión al Parlamento. Aquí nos sirve para ver cuál es el proceso que tendríamos que tener. ¿Cómo iniciamos? Pues claro, para tener el presupuesto del año 2022, ¿cuándo empezamos a pensar el presupuesto del año 2022? Mucho antes. Y pensar siempre que en Hacienda y en presupuesto sobre todo, se piensa todo con mucha antelación. No solamente esto, sino que el equipo, el viceconsejero, el director y el secretario general ya están pensando en el 23, cómo lo hacemos en el 24 y en el 25, porque hay que tener esa proyección para intentar. Por eso decía también la importancia de economía en todo esto. ¿Qué hacemos primero? Inicio de la orden de elaboración del presupuesto, es decir, el pistoletazo de salida. Empezamos, ¿cuándo? Mayo, este año creo que fue el 2 o el 3 de junio, me parece, hicimos un pelín más tarde, pero aproximadamente tiene que ser en mayo o primeros de junio cuando empecemos. ¿Qué tenemos que hacer? Un primer borrador de presupuesto con las consejerías. Eso se suele hacer en julio. Es verdad que es más que un borrador, una carta a los Reyes Magos, porque ahí las consejerías nos plantean todos los proyectos que le gustarían hacer, que son muchos y muy buenos, pero luego hay que ver si realmente tenemos capacidad presupuestaria para atender todo eso. Sigue siendo arreglo habitual que aproximadamente piden, Eduardo, por ejemplo, 1.500, 2.000, 2.500 millones de euros más
de lo que podemos hacer. Repito, es provocado, les pedimos todos los proyectos que ellos harían si no tuviese el límite presupuestario. Lo mismo que al rector le toca hacer en el ámbito de la universidad con cada una de las escuelas, intentar ver qué querríais hacer, luego tengo esto y con esto nos tenemos que ajustar o nos tenemos que apañar. Luego en septiembre, una vez que ya tenemos ese principio de inicio de borrador, con toda la parte también del texto articulado, es decir, la parte legislativa de un presupuesto, pues tenemos que remitir pues, a distintos órganos, ¿no? Del Consejo Consultivo, el Gabinete Jurídico, el Consejo de Universidades, es decir, una serie de órganos que participan en valorar lo que va a ser el presupuesto de los andaluces. Y esto nos lleva a la siguiente fase, que sería la presentación del proyecto de ley ante, el primer paso es el Consejo de Gobierno, es decir, una vez que el equipo ha trabajado perfectamente el presupuesto, lo tenemos cuadrado y más o menos conveniado en la medida de lo posible con las distintas consejerías, que eso es la parte más difícil. Pensar siempre que encontrar un enemigo común es fácil. Entonces, el enemigo común siempre es Hacienda. Vosotros intentad recordarme un ministro de Hacienda, un consejero de Hacienda que fuera simpático. Montoro, Pedro Solbes, Elena Salgado, Rodrigo Rato, no hay ninguno. Es la parte fea, porque somos los que tenemos que decir que no a muchísimas cosas. No porque no estemos convencidos de ello, sino porque también sabemos que los recursos y no gastar más allá de lo que tenemos es lo que debemos hacer. Lo fácil, y para vosotros o para cualquiera de vuestros profesores, es decir a todo que sí, o aprobar a todo el mundo. Pero saben que no lo deben hacer por el bien vuestro. Entonces, eso es lo que nosotros también intentamos. Entonces, eso que os digo de presentar al Consejo de Gobierno lo tenemos que hacer antes del 31 de octubre. Y una vez que el Consejo de Gobierno, mis compañeros consejeros, el presidente, han dicho que les parece correcto, en el Consejo de Gobierno, primero lo presentamos en la comisión delegada para hacer un primer análisis económico en la comisión delegada, luego pasa al Consejo de Gobierno y una vez que manda el OK, automáticamente nos vamos al Parlamento a presentárselo a la presidenta del Parlamento, a los miembros de la mesa, como nuestro proyecto de presupuestos. Eso tiene que ser antes del 31 de octubre, según establece la norma. Este año, por unas dificultades que tuvimos, lo presentamos el 3 de noviembre, ¿vale? Unos pocos días más tarde. Y a partir de aquí que entra todo el proceso presupuestario. El proceso presupuestario lleva la primera fase, la general. Oye, debate de la enmienda a la totalidad. Es decir, si los partidos piensan que el presupuesto es malo o muy malo, nos presentan una enmienda a la totalidad. Dicen, es que no quiero hablar del presupuesto, es que no me lo creo. No me gusta o creo que no es el necesario para Andalucía. Y no lo echan para atrás. Se vota y si cuenta con el apoyo favorable de las formaciones de más votos a favor que en contra, lo echan para atrás. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Pues ahora mismo tenemos 3 enmiendas a la totalidad de 3 partidos políticos, con lo cual no contamos con mucho. Es verdad, y ese es mi anhelo, que muchas formaciones políticas presentan la enmienda a la totalidad, pero luego en este proceso de negociación, antes del día 24, es cuando tendremos que votar, conseguimos que se retire esa enmienda a la totalidad, se negocia, se consensúa, para que por lo menos pasemos a la siguiente fase. Imaginemos que el presupuesto, el día 24, consigue pasar la enmienda a la totalidad. Es decir, no hay suficientes votos para tumbar el presupuesto. Pasaríamos a la última fase del presupuesto, que es el momento de las enmiendas. Las enmiendas son aquella parte de que las formaciones políticas empiezan a decir, como ahora, si tenemos tiempo, haremos en este proceso, intentamos ver si hay una posibilidad de cambiar alguna partida por otra para poder atender necesidades que entendemos que son más importantes que las que recogen el presupuesto o que son más urgentes. Y esas son enmiendas en las que las distintas formaciones políticas presentan, proponen, siempre y cuando dentro del marco del presupuesto, y si el resto de formaciones políticas están a favor, se votan, porque nosotros no tenemos la verdad absoluta. Nos podemos haber equivocado o incluso seguro que si participan los 109 parlamentarios del Parlamento de Andalucía, seguro que 109 son capaces también de aportar muchas ideas muy interesantes. Y me preguntaréis, hasta ahora, en los 3 años que lleváis, ¿alguna enmienda a la totalidad que nos hayan tumbado el presupuesto? No. No quiere decir que este año no vaya a ser. Y en segundo lugar, ¿y hemos admitido enmiendas de otras formaciones políticas? Siempre. De verdad, siempre se puede mejorar. Hay un gran empresario en este país que dice que el mejor proyecto que tengamos tiene un margen de mejora de un 70%. Y nosotros así lo asumimos. Es decir, siempre estamos abiertos a mejorar, tanto en el proceso de elaboración como posteriormente. Y eso llevaría a que se presenten enmiendas, se negocian. En todo este camino hemos pasado todos por el Parlamento, en las comisiones que hay,
la Comisión de Hacienda, de Cultura, de Fomento, para explicar cuál es el presupuesto y para debatir con las formaciones políticas, porque creemos que este presupuesto es el mejor que podemos tener. Dicho esto, enmiendas. ¿Cuál es la fase final del presupuesto? Sería, si el presupuesto sale adelante, sería el 22 y 23 de diciembre, en la que tendríamos ese debate de las enmiendas, se proponen y se votan. Si consiguen más síes que noes, salen adelante y se incorporan al presupuesto. El presupuesto se modifica. Y con esas modificaciones que sufre el presupuesto, se vota las distintas secciones y sale adelante el presupuesto. Ese es el proceso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Tan claro no lo puedo haber explicado. Alguna pregunta tiene que haber. ¿No? ¿Seguimos? Luego vais a salir aquí algunos, ¿eh? Con lo cual, tenerlo claro que ese proceso es el que va a tocar regular. Como decíamos, el anteproyecto, texto articulado de la ley de presupuestos, documentación anexa, comisión delegada, Consejo de Gobierno. Proyecto de ley de presupuestos, Parlamento de Andalucía. Remisión al menos 2 meses antes. Ya os digo que este año nos hemos comido 3 días, pero en principio tiene que ser 2 meses para que haya tiempo en el ámbito parlamentario a todos los procesos que os he contado. En este caso, como nos hemos excedido 3 días, bueno, pues el Parlamento nos ha hecho el favor de ajustar los tiempos para que no nos tuviésemos que ir al año que viene. Porque también tenéis que saber que si a 31 de diciembre no hay presupuesto, o porque se ha tumbado, o porque el proceso no ha terminado, conlleva automáticamente, tal como establece la norma, la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior. Y eso tiene enormes dificultades. Eso es lo peor que puede pasar, pero es un recurso para que haya presupuesto, porque si no hubiese presupuesto, la comunidad no podría funcionar. Podríamos llegar al caso, no puede pagar las nóminas, no puede pagar nada si no hubiese presupuesto. Como decía, debate, enmienda y aprobación. 2 modos del presupuesto. Dentro del presupuesto, como se explicará, tenemos el que va sometido a contabilidad presupuestaria o a contabilidad financiera. Dentro de la contabilidad presupuestaria está el de estado de ingresos y gastos. Y el de contabilidad financiera va por estimativo, no por limitativo, a diferencia de lo que pasa con el de contabilidad presupuestaria. ¿Qué es lo que quiere el director general de presupuestos? Que cuanto más cosas vayan por contabilidad presupuestaria, está todo mucho más ordenado y está todo más controlado. Y al final, los órganos que se someten a contabilidad presupuestaria también lo agradecen porque les permite que si hay un problema podamos anticiparlo y lo tengamos controlado y le podamos dar respuesta mucho antes. Clasificación de los ingresos. Porque ahí tenemos el libro grande que podréis ver en el que tenemos la clasificación. Porque ¿se estructura de una sola manera? No. Se estructura de diferentes maneras atendiendo a lo que queramos observar dentro del presupuesto. Entonces, si hablamos de la clasificación de ingresos, puede ser orgánica o económica, atendiendo a si son los órganos que reciben los ingresos o de dónde vienen esos ingresos. Y si hablamos de la clasificación de gastos, añadimos un punto más. La orgánica, las funciones que cubre y la económica, de dónde vienen los recursos. Eso es la estructura que podéis encontrar en un presupuesto. Esto nos permite que podemos analizar la Consejería de Igualdad o podemos analizar la política de violencia de género o podemos analizar los impuestos directos o podemos analizar los ingresos que genera la Consejería de Fomento. Dependiendo de lo que queramos encontrar en el presupuesto, tendremos que ir a una de estas clasificaciones o de ingresos o de gastos para saber exactamente lo que estamos trabajando. Es una fórmula, una técnica presupuestaria para intentar tener la mayor claridad posible en esta gestión. La orgánica, como decíamos, ¿quién ingresa y quién gasta? Por secciones, por servicios y por órgano de gestión, bajando, aún si cabe, más al detalle. La funcional, ¿para qué se gasta? ¿Cuál es la función del gasto? Los programas presupuestarios. Y la económica, ¿qué se ingresa o qué se gasta? Por capítulos. El capítulo del personal, del gasto de personal, el capítulo del gasto corriente, el capítulo de las transferencias, el capítulo de las inversiones, las operaciones de capital, es decir, el desarrollo que tiene el presupuesto en su caso para esa ordenación y esa clasificación que al final, como buena contabilidad, lo hagamos y lo miremos desde el lado que lo miremos, siempre debe cuadrar, si no, evidentemente, estaría mal. Más o menos, ¿se entiende? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Me he explicado? El segundo modelo, como decíamos,
que se desarrolla por contabilidad financiera. Hemos visto la contabilidad presupuestaria, que es lo general, ingresos y gastos. Si en la Consejería de Hacienda nos ponen 200 millones de euros para el presupuesto, eso es lo que hay. Y no nos podemos gastar un euro más. Si necesitamos gastarnos un euro más, nos tienen que activar ingresos para que podamos ejecutar esos gastos. Por eso decíamos que era limitativo. Si vamos al modelo 2, lo que desarrolla la contabilidad financiera, presupuesto de explotación y de capital. ¿Qué tienen que presentar a principio de año? Un PAIF, que llamamos, un programa de las actuaciones que quieren realizar, de las inversiones que quieren realizar y cómo lo van a financiar. Eso es un poco el funcionamiento. ¿Y por qué no todos son iguales? Pues porque todo no funciona exactamente igual, porque la Junta de Andalucía, igual que el Estado, igual que otras comunidades autónomas, tiene órganos, instrumentos, sociedades que no responden puramente al funcionamiento administrativo. Por ejemplo, supongo que muchos de vosotros va a Sierra Nevada, ¿correcto? Sierra Nevada es de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Granada y de algunos ayuntamientos más, de la Diputación. Hacerlo funcionar puramente como una administración, ¿no?, generaría alguna dificultad más. ¿Ellos cómo funcionan? Bajo este régimen. Tienen que presentar un presupuesto de explotación y de capital, es decir, qué piensan que van a ingresar, qué piensan que van a gastar, qué van a invertir, para qué son esas inversiones y cómo lo van a financiar. Básicamente sus ingresos, y si hay un desequilibrio tendremos que negociar con ellos, habrá que valorar cómo ajustamos eso, porque a veces las sociedades que puedas utilizar son más rentables u otras menos. Y eso hay que cuadrarlo. O si hablamos, por ejemplo, de las ITV en Andalucía, son también de la Junta de Andalucía. O la Alhambra es de la Junta de Andalucía. Esas son situaciones diferentes, escenarios diferentes, que no nos permiten trabajar exactamente igual en cada uno de esos casos. No todos ellos pueden trabajar bajo el mismo régimen. Esta es la partida de ingresos. ¿Cuáles son nuestros ingresos? Pues lo primero que tenemos que pensar, los ingresos son los impuestos. ¿Vosotros pagáis impuestos o no pagáis impuestos? ¿Cuál es la opinión? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿quién piensa que no de los que están aquí? ¿O quién piensa que sí? Todos pagamos impuestos. Yo os animo para que valoréis lo que hacemos cada día, que a lo largo del día os guardéis los tickets de lo que vais pagando. Si venís en el tranvía, en el autobús, cuando desayunéis, buscar a ver lo que estáis pagando de IVA. Cuando compráis un libro, cuando salís a cenar o a comer. Continuamente todos pagamos impuestos, todos. ¿Para qué son esos impuestos? Para sufragar los gastos. Y aproximadamente, a grandes números, del impuesto de la renta, del IVA y demás, el 50% va para la Junta de Andalucía. Y el otro 50% se lo queda al Estado para los gastos que financia. Como decía, impuestos, la recaudación. Cuando nosotros hacemos nuestro presupuesto, los que os reunáis con el secretario general de Hacienda, ¿qué encontraréis? Que os va a decir, vamos a ver, impuestos, ¿qué hacemos? ¿Cuántos tenemos? ¿Los subimos? ¿Los podemos bajar? ¿Los dejamos como están? Primera derivada. La venta de patrimonio. La otra derivada. La administración tiene patrimonio que no siempre es necesario. A veces, el patrimonio que tenemos por distintos motivos, que si los ponemos en el mercado, generan más recursos o más actividad económica. Y eso es lo que también hay que tomar decisiones sobre eso. Luego la deuda. Si tenemos déficit, habrá que valorar cómo lo financiamos. Si le pedimos el dinero al Estado, si le pedimos el dinero a los mercados, si pedimos préstamos bilaterales con entidades financieras. Y aquí el secretario general también os hará una reflexión, supongo, y es, si yo os pidiese a vosotros 100.000 euros en un préstamo, podríais valorar si dármelo o no, por el riesgo que tengo de que os lo pueda devolver o no por mis ingresos. Si le pedís 100.000 euros a Cristiano Ronaldo, tendríais menos riesgo porque sabéis que lo va a devolver seguro. ¿A quién le tendríais que pedir más interés? A mí no, porque estáis asumiendo más riesgo. Hacer los deberes bien o no significa que te puedas ahorrar o no en el coste de la deuda porque se fían más de ti o se fían menos. Eso también lo veremos. Y luego los mecanismos de financiación que nos pueda establecer el Estado a través de los distintos sistemas que existen. Eso es, como bien pone ahí, la envolvente financiera. Es decir, cuando oís hablar ahora mismo de los 43.816 millones de euros, eso es lo que estamos trabajando. ¿Vale?
Gastos. ¿Cuál es el principal gasto que tenemos en la comunidad autónoma? Sanidad, educación y políticas sociales. Tenéis que saber que de cada 100 euros que vosotros pagáis de impuestos, los andaluces, 75 van para estas políticas. Es decir, cuando paguéis en un restaurante 20 euros por comer y 2 sean de IVA, sepáis que de los 2, 1,5 va para sanidad, educación y políticas sociales. Para ser exactos, serían 0,75 porque sería el 50% del IVA. Pero para no liaros tanto, de cada 2, 1,50 va para sanidad, educación y políticas sociales. ¿Qué es el equilibrio presupuestario? Evidentemente, ingresos igual a gastos. Eso es a lo que deberíamos aspirar. Porque ¿qué pasa vosotros cuando una empresa gasta continuamente más de lo que tiene? Cierra, ¿verdad? Eso es lo que le quiebra, eso es lo que le puede pasar a un país o a una comunidad autónoma, que si de manera reiterada viene gastando más de lo que tiene, más de lo que tiene, más de lo que tiene, mientras haya gente que le preste dinero, la cosa funciona. El día que se deje de recibir o gente que confíe en ellos, el Estado o la comunidad tiene un problema. ¿Os acordáis de la prima de riesgo cuando se hablaba tanto de la prima de riesgo? Vosotros erais más jóvenes. Era eso. ¿A qué precio estaban dispuestos a prestaros el dinero? En su momento llegamos a tener la prima de riesgo por encima de 600 puntos, es decir, pagábamos más del 6% de tipo de interés por la deuda. Hoy, en Andalucía, colocamos deuda que nos pagan por prestarnos el dinero. Para que veáis la diferencia. El Banco de España dice que si subiese la deuda un punto del tipo de interés, serían 12.000 millones de euros de coste. 12.000. Yo sé que cuando hablamos de estos números, a nosotros nos gusta rebajarlo a algo que podáis ver más cercano. En pensiones se pagan 170.000. ¿Vale? Pues 12.000, un punto. Si fueran 6, imaginaros que volviésemos a las situaciones, serían 72.000. O sea, más de la mitad de lo que se pagan pensiones. Y para pagar las pensiones tenemos un problema ahora mismo. Pues imaginar lo que significaría la quiebra. Y luego, cuando ahora vuestros compañeros tengan que debatir aquí, tendrán que decidir la sanidad lo que hacemos. Porque consume muchos recursos. Y porque, gracias a Dios, somos cada vez la gente más mayor. Pero también requerimos de más servicios. Y esos servicios cuestan mucho dinero. Y luego habrá que debatir la educación. Porque claro, le podemos meter mucho a sanidad, pero para ponerle mucha sanidad hay que quitarles a otra. Y os dirán también, oye, ¿qué hacemos con la educación? Y en esa educación tendremos un proceso. Y es que nosotros en Andalucía se ha decidido por todos los andaluces que queremos que la educación sea pública y gratuita. Y eso tiene un coste que pagan todos. Que yo también digo que en ese sentido hay que ser agradecidos cuando subís en un taxi o vais a un kiosco, porque esa persona con sus impuestos, con su esfuerzo, está pagando que vosotros estéis aquí. Una plaza universitaria aproximadamente, no sé, pero entre 4 y 6.000 euros puede ser el coste, que vosotros no tenéis que abonar, pero que alguien paga, todos vosotros. Por eso esas personas que a lo mejor no han estudiado, no porque no hayan querido, sino porque no han podido, yo creo que hay que ser tremendamente generosos con ellos, porque con su día a día y sus impuestos están permitiendo que vosotros tengáis. Ahora mismo un chico o chica, desde que entra con 3 años hasta que salga a la universidad con 22, 23, 24, depende de los estudios que desarrolle, los andaluces invierten en él 110.000 euros. O sea, si vosotros habéis estudiado todo en la pública y empezasteis con 3 años, cuando terminéis, el resto de los andaluces, ese taxista, ese del kiosco, el del supermercado, habrá invertido en vosotros 110.000 euros. 110.000 euros. ¿Para qué? Porque pensamos que la educación es tan importante y es el futuro de una comunidad que cualquier recurso que pongamos ahí será poco. Y luego las políticas sociales, porque yo creo que si alguien analiza esto y piensa y dice, oye, yo quiero tener una sanidad potente para que si me pasa algo esté cubierto, quiero tener una educación potente para que mis hijos, mis nietos tengan futuro y tenga futuro la comunidad. Hay otra tercera derivada y es quiero que si me pasa algo grave a mí o a alguno de mi familia estén cubiertos. Hablo de la dependencia, hablo de aquellos que son más vulnerables y no tienen oportunidades y como comunidad, como Estado, también dice mucho. Esos son los 3 pilares básicos del estado de bienestar junto con el cuarto que son las pensiones, pero 3 es responsabilidad de la comunidad autónoma. Y eso dificulta mucho, porque cuando tenemos que hacer el presupuesto también tenemos fomento, que también es importante, y cultura, y economía, y hacienda,
y agricultura, y todos son importantes. Y ese es el equilibrio que también tenéis que hacer, el de ingresos y gastos y el de todas las consejerías. Y claro que harían falta recursos más para todos, pero tenemos lo que tenemos. Seguramente a vuestros padres también les gustaría llevaros más veces a cenar fuera, o de viaje, compraros más ropa, o poderos dar más dinero para salir los fines de semana, pero saben que se tienen que ajustar a un presupuesto que es el que tienen, porque no hacer eso nos estarían creando un problema futuro, que es lo que tenemos que tener cuidado de no hacer. En los ingresos, ¿qué tenemos? Impuesto de la renta, que todos conocéis, el impuesto del IVA, las transferencias corrientes de la administración, el impuesto que recaen sobre el capital, el impuesto que recae sobre las transacciones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los impuestos especiales, tabaco, alcohol, hidrocarburos, tasas y otros ingresos de derecho público, transferencias corrientes de la Unión Europea, los fondos europeos, pasivos financieros en la emisión de deuda pública, transferencias de capital de la Administración General del Estado y transferencias de capital de la Unión Europea. Y otros que podamos encontrar, a veces hay gente también que hace donativos a la Junta de Andalucía o herencias que nos dejan a la Junta de Andalucía, por ejemplo. Es sorprendente, pero hay también. Os puedo contar un caso. El otro día, Doñana, sabéis que pertenece a la Junta de Andalucía, una señora donó todo su patrimonio a la Junta de Andalucía para que lo invirtiese todo su patrimonio en Doñana. Pues son ingresos que tiene la Junta de Andalucía. Ese es el último caso que he conocido. O también quiero que conozcáis y que sepáis que muchísima gente durante el COVID hizo donaciones a la Junta de Andalucía para sanidad. Y eso dice mucho de los andaluces. Mucha gente. Y no penséis mucha gente con mucho dinero. Mucha gente con poco dinero, con mucho esfuerzo. Y eso creo que dice mucho de la sociedad andaluza. Y luego la parte de gastos, como decíamos. Hombre, lo primero, sanidad, educación, políticas sociales, pero también, como decía, agricultura, ganadería y pesca. Seguridad social y empleo. Deuda pública, hay que devolverla. Promoción social. Infraestructuras básicas y de transportes. Relaciones con las corporaciones locales. También hay que ayudar a los ayuntamientos, a las diputaciones. Investigación, innovación y sociedad y conocimiento. Otros y el bienestar comunitario. Esos son los dos grandes bloques que encontraríamos en cualquier momento en esta situación. Proyecto de ley de la comunidad autónoma en el año 2022, ¿qué llevaría? El puro proyecto de ley de presupuestos, el estado de ingresos y gastos por programas y estado de gastos, resúmenes por servicios, un informe económico financiero, una memoria, un informe de evaluación del impacto de género, cómo estas medidas afectan o no a las cuestiones de género, a la igualdad, es decir, que cada vez que hagamos una medida tengamos en cuenta que provocamos o favorecemos o ayudamos a aquellas cuestiones que provocan desigualdad, es decir, que corregimos esos efectos, se tiene que analizar cada política, anexo de inversiones para que podáis conocer, en qué se invierte desde la comunidad autónoma, cuáles son los proyectos en los que se van a invertir, por qué se van a invertir en esos proyectos, un anexo de personal para que conozcáis que hay más de 120.000 personas en sanidad, que hay más de 100.000 personas en educación, cuánta gente hay en una consejería, cuánta gente hay en una delegación, ese tipo de cuestiones. El plan de cooperación municipal, no solamente lo que ayudamos directamente de financiación incondicionada, sino también las distintas líneas de subvención o ayuda que establecemos con ellos. Un informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios del cambio climático, es decir, también sabéis que Europa ha marcado dos frentes muy claros, la revolución verde y la transformación digital. Pues hay otro apartado exclusivo para trabajar el tema del cambio climático y cómo con nuestras políticas ayudamos o no. ¿Esto qué obliga? ¿Qué es lo más importante de esto? No tanto lo que se escribe, sino lo que nos obliga a reflexionar cada vez que adoptamos algún tipo de medida. El secretario general de Hacienda, por ejemplo, trabajó a conciencia lo que fue nuestra emisión verde o sostenible, porque llegar a verde es un último punto al que tenemos que llegar, pero cuanto menos sostenible, porque hay una conciencia y eso obliga a que él tuvo que concienciar al resto de consejerías en intentar ver qué proyectos de los que hacíamos realmente podíamos calificarlo de sostenibles. Es decir, había una reflexión clara en que con esas políticas lo que queríamos era mejorar nuestro medio ambiente, ayudar a mejorar esa situación del cambio climático, etc. Pues eso también lo tiene. Libro sobre presentación del proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma, un libro general, y programas de actuación, inversión y financiación y presupuesto de explotación y de capital de las entidades instrumentales del sector público andaluz para el ejercicio 2022. Esto, si os lo trajésemos en libros, buscar alguna imagen por ahí, encontraríais que anteriormente, por ejemplo, en el Gobierno de España,
y también en la comunidad autónoma, toda esta documentación se llevaba en furgoneta. No estoy exagerando, ¿eh? Podéis buscar alguna imagen, no me he acordado de buscarlo, lo hubiera buscado. Pero esto iba en furgonetas. Una furgoneta para llevar todo el papel. Hoy en día creo que hemos avanzado bastante y estas cuestiones no hace falta. Están disponibles en la web, están disponibles en la nube y es más fácil simplemente a tiro incluso de código QR, ¿no? Pero que sepáis todo el trabajo que hay detrás. Ahora intento echaros al cuadro anterior que veíamos cuando empezaba el presupuesto. Acordaos que el presupuesto empezaba en mayo y alguien podía pensar en ese momento, hombre, en mayo, 7 meses casi antes, o sí, 7 meses o 8 meses antes de que todo ese trabajo hay que hacerlo. Y hay que reflexionarlo, ¿vale? Y cuando se tumba un presupuesto, también hay que saber que todo este trabajo que han hecho un montón de técnicos, pues se queda en nada. Esta es la exposición que yo quería haceros en esta media hora, 40 minutos, que teníamos disponible y que intentaba de alguna manera trasladaros lo que es el presupuesto, sin querer ser muy amplio ni muy espeso en la información, para intentar que os quedáis con algunos análisis. Es una obligación, hay que hacerlo cada año, acordaros, anual, se presenta al Consejo de Gobierno, se presenta al Parlamento, hay una enmienda a la totalidad, si se supera enmiendas parciales, el proceso empieza en mayo, debe acabar en diciembre, si el 1 de enero no tenemos presupuesto, se tiene que prorrogar el del año anterior, y esto es, de alguna manera, la exposición o las bases que yo quería, me he guardado un poco de tiempo para que hagamos también lo del presupuesto, evidentemente, y también por si alguno de vosotros quiere plantearme alguna pregunta sobre lo que hemos ido o lo que os he querido exponer. Que es bastante más divertido si me preguntáis vosotros que si sigo yo contando un rollo. ¿Alguien se anima? Venga. Se oye. No es que lo hayamos tenido que adaptar, es que nos ha salvado esa situación de los fondos europeos. Mirad, nosotros en este año, el Gobierno de España nos ha reducido la financiación en 2.317 millones de euros. No solo a Andalucía, al conjunto de las comunidades autónomas, 15.000 millones. Y me preguntaréis, ¿por qué? Nosotros, el sistema de financiación de las comunidades autónomas lleva un decalaje, un retraso con respecto a nuestra situación de 2 años. Es decir, nosotros en el 2022 vemos los efectos presupuestarios económicos de ingresos del año 2020. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestro presupuesto ha crecido en 3.800 millones de euros. Y tú dirás, ¿cómo puede ser que hayáis perdido 2.317 millones de financiación y, sin embargo, el presupuesto crezca eso? Por los fondos europeos. Y dentro de los fondos europeos separamos, por un lado, los Next Generation, que ahora te explico, y lo que son los fondos europeos. Cada año, 14-20 es el marco actual. La Unión Europea, de lo que recauda, que sabéis que recauda por aportaciones de los Estados, una parte del IVA y sobre todo por los derechos de aduana, que son de recaudación de la Unión Europea, tiene recursos, presupuesto en la Unión Europea, que pone a disposición de los Estados para intentar que se produzca esa convergencia deseada en el conjunto. España somos beneficiarios y en concreto Andalucía, por nuestra situación, recibimos más. Pues eso es lo que va en el presupuesto. Va una cantidad muy importante de los fondos europeos del marco 14-20, aproximadamente, números redondos, para no liaros, 2.500 millones de euros y aproximadamente 300 millones del marco ya 21-27. Que es verdad que lleva mucha burocracia y eso hace que todo vaya con un poco de retraso, pero que nosotros ya hemos activado una parte que creemos que no va a haber ningún problema. Pero aquí el gran reto que tenemos por delante es los Next Generation. Eso que creo que era lo que tú realmente querías preguntarme. En los Next Generation, como consecuencia de la crisis, Europa dijo que había que intentar hacer algo, porque le daba mucho miedo que esta pandemia llevase a una caída de la economía y una ruptura de los sistemas que conocíamos hasta la fecha. Y decidió inyectar dinero al conjunto de los países de la Unión Europea. En concreto a España, 140.000 millones de euros. De esos 140.000, 70.000 van a fondo perdido y 70.000 son un préstamo que se podría devolver hasta el año 2058. ¿Qué ha buscado la Unión Europea? Equilibrar esa situación de caída con recursos
Que, ojo, el dinero no es que la Unión Europea tenga una máquina para hacer billetes. Esa deuda que tendremos que devolver. Quiero decir que no es un dinero que alguien nos regale. Esto no es que en tu cumpleaños te han regalado 20 euros tu abuelo y si te lo gastas, bueno, pues tienes 20 euros menos. No. Es que tu abuelo te ha prestado 20 euros, si tú los inviertes y te sale bien y ganas 23, no habrá ningún problema. Le devolverás 20 y tendrás 3. Pero si los inviertes mal y tienes 15, pues deberás 5. Para que veamos un poco la responsabilidad que tenemos. Pues eso es lo que nosotros hemos incorporado. ¿Cuáles son las líneas de esos presupuestos? Pues por un lado tenemos la línea de la revolución verde y la segunda la transformación digital. Es decir, Europa quiere que eso sea lo prioritario en todas las políticas. Es verdad que en ese crecimiento del presupuesto nuestro del 9% no podemos poner el dinero donde queramos. Ponemos el dinero donde lo marca Europa o donde lo marca el Gobierno de España. Por ejemplo, eficiencia energética, rehabilitación de edificios para hacerlos eficientemente, o sea, energéticamente más eficientes. O, por ejemplo, para la transformación digital que se puede hacer en la universidad, para los medios necesarios para poder hacer videoconferencias o teleformación, lo que sea necesario. Para eso tenemos. Y ahí hay muchos recursos. Entonces diréis, bueno, pues entonces las cosas son fáciles. No tener presupuesto pone en dificultad esto. Y me diréis, ¿por qué? No porque no tengamos el dinero, no, el dinero lo tenemos, sino porque ejecutar esto, es decir, invertirlo, gastarlo, es muy difícil. Me diréis, ¿pero cómo va a ser difícil gastar dinero? Sí, porque vosotros que sois más jóvenes, y creo que en vuestras manos tenemos nuestro futuro, yo os animaría, tanto a los que quieren estar en el sector privado, que espero que sean muchos, como a los que quieren estar en el sector público, que también animo, a que cambiéis, que nos superéis, porque no somos capaces de entender que la administración tiene que ser más ágil, que tienen que haber menos papeles, que tiene que haber menos burocracia, que todo lo que supere lo que pueda estar aquí, para vosotros ya es demasiado papel. Y las generaciones más mayores, por desgracia, no somos capaces de entenderlo. Entonces, como pedimos tanto papel y tanto papel, todo cuesta mucho. Para que os hagáis una idea, en el presupuesto del Gobierno de España habían presupuestado algo así como 23.000 millones de euros de estos Next Generation. Según la AIREF, en octubre, ¿sabíais cuántos había ejecutado? 104 millones de euros. De 23.000, 104. Son 23.000 millones de oportunidades menos que tiene todo el mundo. Entonces, el mayor problema de no tener un presupuesto, por ejemplo, en nuestro caso, o lo que yo intento trasladar a todas las formaciones políticas, a los medios de comunicación y a los colectivos cuando me reúno, es que si eso ya de por sí es complicado y no tienes presupuesto, no tener presupuesto es como si aquí hay un señor que trabaja en una empresa que tiene estabilidad, que tiene crecimiento, que desarrolla, imaginaros, trabaja en Google, en Apple, y además tiene un contrato indefinido y está bien retribuido. Ese señor piensa, o esa señora piensa, oye, pues voy a hacer una obra en mi casa, o voy a cambiarme de casa a una mejor, o voy a comprarme un apartamento, o voy a comprarme un coche, o voy a hacer... Y aquí está otro señor que trabaja en una empresa, imaginaros, estamos viendo la crisis que está produciendo ahora mismo en Cádiz, pues está una de esas empresas que está con inestabilidad, con inseguridad, con dificultad, y además su contrato es mes a mes. Ese señor no puede pensar a futuro, está pensando en a ver cómo acaba el mes y si el siguiente mes está. Esto es tener presupuesto, esto es tener un presupuesto prorrogado. Entonces, si estamos diciendo que tenemos que ejecutar fondos europeos y estamos diciendo que el reto que nos hemos puesto es hacer 3 veces más la mejor gestión que hemos hecho nosotros, si no enfocamos a lo realmente importante, os estamos privando a vosotros de enormes oportunidades, porque imaginaos lo que significa invertir 70.000 millones de euros directos y otros 70.000 vía préstamo en los próximos 4 o 5 años. Imaginaros cuántas oportunidades, si lo hacemos bien, se pueden presentar y cuántas no. Y aquí, si me permitís, voy a compartir también una reflexión que hace la Unión Europea y que yo creo que es la acertada. Siendo muy importante el dinero, muy importante, la Unión Europea dice que todo ese dinero permitiría el crecimiento del PIB español en un 0,8%. Sin embargo, dice que las reformas podrían incrementar en un 10%. Quiere decir que si 70.000 millones de euros, que es la partida a fondo perdido, lo equipara a un 0,8 y las reformas a un 10, está equiparando que las reformas serían tanto como inyectar 840.000 millones de euros. Entonces, lo tenemos muy claro cuando alguien va a clase. La clase es la misma,
los recursos son los mismos, pero hay profesores que os transmiten la pasión, la ilusión y desbordan conocimiento, y hay otros que a lo mejor no tienen ese compromiso. El entorno es el mismo, la clase es la misma, la pantalla es la misma, las sillas y las mesas son las mismas, pero la persona que me traslada no es lo mismo. Hace reformas, innova, sigue generando, y por eso salen los alumnos tan brillantes que tenemos, porque hay gente que hace eso. Entonces, eso es lo que de alguna manera estamos jugándonos ahora mismo encima de la mesa con esos fondos europeos y con la ejecución, que es el enorme reto, la ejecución, sin lugar a dudas. No sé si más o menos te he dado respuesta a lo que me querías plantear. ¿Alguna pregunta más? Venga. ¿Sí siguen? Juanma Moreno anunció hace poco que los presupuestos para 2022 había un crecimiento en sanidad del 10%. Entonces mi pregunta es hacia dónde ese crecimiento, hacia dónde va a ir destinado en sanidad. Pues mira, en sanidad hay 1.128 millones de euros de incremento. ¿Dónde va? Te diría dos partidas, o tres, mejor dicho, ¿no? Más de 600 millones, 657 creo que son en el capítulo 1. Capítulo 1 es contratación de personal. En el capítulo 2, ¿no? En el gasto corriente, porque el COVID... O sea, la IREF ha dicho que del gasto COVID, el 40% que hay ha venido para quedarse. Alguien podría pensar, bueno, si el COVID desaparece, el gasto desaparece. No. Lo tenéis muy claro. Todos vosotros en vuestra casa hay una partida nueva de gasto. Las mascarillas. En todas vuestras casas seguro que hay esto. Hay un gasto que se consolida. Entonces, en la sanidad, en ese gasto corriente, tenemos un gasto que venía incrementándose ya, porque nos hacemos mayores y los tratamientos. Hoy en día, una persona que tenga un problema de rodilla con 80 años le pone una prótesis. Si vosotros preguntáis a vuestros abuelos, esa persona con 60 años posiblemente se hubiera quedado cojo. ¿Por qué? Pues porque no había esos medios, no había esas capacidades. Hoy en día la técnica nos permite eso. Entonces, ese capítulo también se incrementa por los gastos derivados del COVID y también se incrementa porque tenemos más necesidades, gracias a Dios. Y en tercer lugar, las inversiones. Aquí tenéis un ejemplo claro, el Hospital Militar, que estaba parado, se ha puesto en marcha y que queremos seguir continuando para ponerlo operativo al 100%. Porque es que la sanidad es una parte fundamental. Es lo que os he dicho, de cada 100 euros, 75 son sanidad, educación y políticas sociales. El presupuesto de sanidad ahora mismo son 12.900 millones de euros. 12.900. Y lo que es la parte del presupuesto, quitado todo lo que es financiero o no financiero, es decir, lo que no es dinero de disponibilidad, aproximadamente son algo menos de 34.000 millones de euros. Para que veáis el peso, la importancia de la sanidad. Pero es que la sanidad ha crecido del año 18 a hoy 3.057 millones de euros, de 9.850 a 12.900. Y eso sale de los impuestos. Es decir, que aunque nosotros defendemos que hay que bajar impuestos, también hay que hacer equilibrio. Es decir, vosotros tenéis que saber cuando pagáis impuestos, es para eso, para que cuando vais a un hospital tener los mejores servicios, cuando venís a la universidad tener los mejores servicios, cuando estáis en el colegio o instituto tener los mejores servicios, o cuando tenéis una familiar con un problema que sea bien atendido. Entonces, las tres principales partidas de la sanidad van orientadas a eso. Más personal, el gasto corriente que tenemos que asumir y las inversiones, porque tenemos todavía mucha mejora, tanto de las estructuras de edificios, si me permitís, como de la parte tecnológica que va dentro, que quizás es la más cara en muchos casos. No sé si más o menos he conseguido explicar. Muchas gracias. Había otra pregunta al final, me parece, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar sobre cómo crees que va a ser el futuro de estos presupuestos, si crees que se van a aprobar, ya que tú has comenzado en la charla hablando de que estás en la fase final de estos presupuestos, pero las últimas noticias acerca de ellos es que el miércoles Vox presentó una enmienda a la totalidad por incumplir los acuerdos de gobierno. No sé si el rector... Voy a intentar, rector, no hablar de política, voy a intentar poner el escenario. Yo primero que os quiero contar es... Y permitidme que haga una defensa, ¿vale? Yo llevo en política desde el año 2016, ¿vale? O sea, llevo relativamente poco tiempo. Yo soy funcionario, hago siempre la misma broma, pero es verdad. Mi hijo me decía, papá, antes inspector de Hacienda, era político, la cosa va peor. Pero sí que os quiero trasladar que en política hay gente muy buena, de todas las formaciones políticas.
gente que trabaja con el máximo convencimiento. No todos, pero seguro que en este colectivo no todos son buenas personas. Por distintos motivos, pero seguro que no todos son buenas personas. Y seguro que alguno de vosotros, el día de mañana, defraudará. Habrá otros que serán vocacionales de servicio público para todo el mundo, habrá funcionarios y habrá emprendedores, alguno el día de mañana será consejero de la Junta de Andalucía, seguro, y no penséis que no, porque te toca. Alguno será inspector de Hacienda, alguno será deportista, es decir, habrá de todo. Pero políticos hay muy buena gente y se trabaja mucho, de verdad, y se trabaja con vocación de servicio público. Yo siempre digo que yo os podría decir nombres para que veáis lo más supuesto, ¿no? Que podemos pensar al Partido Popular. Yo os diría gente de Podemos con la que mañana me llevaría a mi equipo a trabajar sin ninguna duda. Y yo creo que en Andalucía se ha conseguido algo que es importante. Y es que la gente intente priorizar los andaluces. Por ejemplo, sabéis que hubo un debate de Estado de la Comunidad recientemente. Eso es, el presidente expone lo que es la comunidad, cómo está y hacia dónde quiere ir. La oposición, los distintos partidos opinan y luego al final se hacen lo que se llaman propuestas de resolución. Es decir, cada partido presenta lo que cree él que debería ser el futuro de la comunidad. Y el resto votan si están a favor o no. Y si están a favor y salen adelante, obliga un poco al gobierno, hombre, a que si todo el mundo está de acuerdo, porque al final todos son representantes, se haga. Ahí hubo propuestas de resolución que el Partido Socialista votó a Vox y Vox votó al Partido Socialista. Creo que también estamos consiguiendo, es decir, que las ideologías sean importantes, pero no sean excluyentes. Aquí habrá gente que será del Sevilla y gente que será del Betis. Pero no creo que eso mediatice vuestra amistad. La amistad está muy por encima de ser del Betis o del Sevilla, del Madrid o del Barcelona, o ser de derechas o de izquierdas. Porque además cada vez eso está más difuminado, lo puedo asegurar. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Nuestra situación, a mí me preguntaba en una radio, ¿usted, consejero, con quién quiere acordar? ¿Con Vox o con el PSOE? Y yo le contesté con los andaluces y me dijo, hombre, pero eso no puede ser, usted no puede negociar con todos. Digo, sí, claro que sí. Es que los que están en el Parlamento es la representación de todos los andaluces. Todo el que ha votado alguno de los que están allí. Con lo cual nuestra obligación máxima es intentar acordar con todos ellos. ¿Cuál es la situación? Como bien planteabas, no solamente Vox. Ahora mismo todas las formaciones políticas que no están en el gobierno han presentado una enmienda a la totalidad a los presupuestos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en ese proceso? Pues lo mismo que veníamos haciendo desde el año 2019. Juntarnos con todas las formaciones políticas, exponerles por qué creemos que es bueno el presupuesto, reunirnos hasta la saciedad, nos hemos reunido 5 veces, estamos pendientes de una sexta, intentar convencerles de que lo nuestro es bueno y también, y eso también es importante, escucha activa. Es decir, también tenemos que escuchar lo que ellos nos proponen, porque ellos también proponen cosas que son interesantes y que a lo mejor nosotros no habíamos caído. De hecho, nosotros, a cada uno de ellos, de todo lo que nos han propuesto, hemos incorporado cosas en el presupuesto. Porque si es bueno, ¿cómo no lo vamos a incorporar? Eso es nuestra gestión. Con Vox nos dice, es que los acuerdos, nosotros le hemos remitido, nuevamente voy a ir acompañado de las carpetas, pero no las he cogido para no ser muy pesado. Pero ahí llevo el tocho de las contestaciones que hemos hecho a Vox de nuestros acuerdos. Hemos hecho 101 acuerdos, por ejemplo, 101 puntos en los acuerdos. Bueno, yo creo que hemos sido muy, muy cumplidores. Creo que importante en la vida y en la política más. Fijaos lo que os digo, me parecerá raro, pero yo creo que en la vida, en la política más, tener principios y no faltar a la verdad. Podemos verlo desde enfoques distintos, pero creo que hay que tener principios y no faltar a la verdad. Y yo sí que os puedo asegurar que nosotros hemos intentado en todo momento no faltar a la verdad nunca y mantener los principios. Con el Partido Socialista lo mismo, y con Adelante Andalucía o con Unidas Podemos es verdad que tenemos más diferencias, pero también os digo que hay máximo respeto con todos, y yo creo que eso lo tenemos. ¿Cuál es nuestra voluntad? Por acabar en esto. Es posible, es muy posible que el presupuesto no salga al día 24, no te voy a engañar. Si me preguntases porcentajes, te tendría que decir que el 90 o el 95% es de que el presupuesto no salga. Y quizás ese 5 o 10% solamente va provocado por mi optimismo personal, que me lleva a no rendirme nunca y llevar a aguantar. Y tú dirás, ¿y qué más da? Sí que da igual tener o no tener presupuestos. Ya os digo, hay gobiernos de estados que se tienen que disolver y convocar elecciones por no tener presupuesto. Hasta ese punto llega la conciencia. Significaría tanto como que posiblemente en la universidad no haya tantos recursos, o en la sanidad no tengamos tantos recursos, que no podemos utilizar tantos fondos europeos y que además, en vez de dedicarnos a transformar Andalucía, nos dediquemos a ir parcheando para intentar salir adelante. Y eso
Yo creo que vosotros no lo merecéis, que los andaluces no se lo merecen y que la política debemos dar un gesto claro de que lo más importante es eso. ¿Por qué? Porque además os animo a que busquéis una sola crítica que hayáis encontrado al presupuesto. Todo el mundo dice que hay que poner más cosas y yo lo comparto. Solamente decimos que de dónde lo sacamos. Pero nadie ha dicho que lo que hay puesto no esté bien. ¿Por qué? Porque se ha puesto donde todos querían. Yo quiero que sepáis que vuestros representantes políticos todos han dicho que quieren más sanidad, más educación, más políticas sociales, más generación de empleo y más fondos europeos. Y eso es lo único que lleva el presupuesto, esas políticas. A partir de ahí, lo que se pueda conseguir. Es complicado, no te voy a engañar, y posiblemente mi cara el día 25 no sea la misma que me ves ahora, porque habremos hecho un paso atrás y me sentiré, no sé si responsable, pero no habremos conseguido lo que teníamos que conseguir, que era tener presupuestos. Y ahí cada uno tendrá que ser responsable de lo que ha hecho, pero sabremos que habremos dado un paso atrás para Andalucía y creo que Andalucía ahora mismo estaba cogiendo una dinámica que muchos calificaban de locomotora de este país. El otro día una persona muy importante en este país me decía que ahora mismo Andalucía junto con Madrid, fijaros en qué liga nos ponían ya, estábamos siendo locomotoras y se estaba haciendo un estudio de qué pasaría en España ahora mismo con la rebaja de previsiones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, qué pasaría ahora mismo en España si aislásemos el efecto positivo de crecimiento que se está produciendo en Andalucía y en Madrid. Para nosotros es un orgullo que los andaluces hayan demostrado al resto de España que se puede ser líder, que somos 8,5 millones, que somos más grandes que 13 países de la Unión Europea, que somos Portugal tumbada, que aquí hay 2 millones de chavales y chavalas que estáis estudiando y que es una cantera, si me lo permitís comparar con el fútbol, espectacular, que se hace un enorme esfuerzo con las universidades, que las universidades han hecho un ejemplo durante la pandemia. Que se frene eso me parece que sería un paso atrás y evidentemente lo vamos a sufrir, pero bueno, vamos a tener confianza. Yo he visto ganar Champions al Liverpool perdiendo en el tiempo de descuento, remontar 2 goles, con lo cual, si lo hizo el Liverpool, creo que también lo podemos hacer nosotros. Hay una pregunta más, ¿no? Sí. Se oye. Ya la última, que el caso práctico que plantea es muy interesante. Yo voy a hacer una pregunta como si fuera alumna, porque además más o menos lo ha indicado usted, pero de verdad, como alumna y como curiosidad, igual Ignacio Méndez me pega así ahora por detrás, pero bueno, si vienen 140.000 millones, 70 que no hay que devolver, se repartirá, no sé exactamente, no sabemos cómo se van a repartir, pero a la comunidad autónoma nos va a tocar una cantidad. Si no hay presupuestos, ¿eso cómo se reparte? ¿Y cómo se distribuye? Vale. Vamos a ver, de esos 70.000 millones de euros, Ignacio te da el aprobado alto. De esos 70.000 millones de euros, fijaros, aquí hay es una pena que todo lo llevemos a un debate político, ¿no? Aquí el presidente Sánchez dijo el 55%, anteriormente había dicho el 50%, igual, esto va de ejecutar, va de invertir bien, va de transformar. Ellos han decidido que de esos 70.000 millones, aproximadamente 24.500 vayan a ir para las comunidades autónomas, ¿vale? De esos 24.500 que van para las comunidades autónomas, realmente decirnos cuánto nos corresponde a cada comunidad autónoma, aproximadamente eran unos 15.000 millones de euros. Y en Andalucía, según los últimos cálculos, teníamos 2.600. ¿Cuál es la parte de eso? La parte de eso es que el gobierno es el que decide cómo, cuándo, dónde y en qué momento. Es el que nos permite abrir ventanilla. El gobierno se ha comprometido con Bruselas que vamos a comprar, o que van a haber en España 240.000 vehículos eléctricos. Y nos da ayudas para comprar vehículos eléctricos. Está abierta la ventanilla. Nosotros intentamos que se ejecute. Pero hay otras medidas que nosotros, por ejemplo, no compartimos tanto. Por ejemplo, ese plan de recuperación tiene que ser de recuperación y transformación. No tiene que asumir gastos corrientes nuestros. Se puso 1 millón de euros en que los autores literarios tuviesen visitas internacionales. Eso está fantástico, pero eso es un gasto corriente. Eso no es un gasto de transformación. Con 1 millón de euros no transformamos nada en ese ámbito. Entonces, esa es la primera derivada. Yo soy crítico, si me lo permitís, porque me da miedo que se pueda convertir en un plan E. ¿Vale? Tenemos que conseguir que sea un proceso de transformación. En este país no se puede hacer nada si no se cuenta con el Estado, las comunidades autónomas, las diputaciones, los ayuntamientos, las universidades y el sector privado. Tiene que haber ese proceso de conexión. Entonces, en esa vía, nosotros lo podemos ejecutar porque van a ser convocatorias,
se generará el crédito por parte de presupuestos cuando llegue el recurso, se le activa a la consejería competente y la consejería competente activa la partida y la convocatoria. Si la convocatoria, por ejemplo, es para hacer este edificio más eficiente energéticamente, tiene que llevar una licitación. Pero yo lo que os planteo es que si el gerente vuestro de la universidad, en vez de estar planteándose esos proyectos, esas licitaciones, estar impulsando eso, tiene que estar mes a mes reconstruyendo su presupuesto porque le podremos ir activando partidas cuando le lleguen, pues no va a estar en lo importante, va a estar en lo urgente. Y eso es un paso atrás. Porque tampoco nos equivoquemos, además de hacer el edificio más eficiente energéticamente, asegurar al futuro ahorro de costes y hacer las cosas mejor, también estará consiguiendo que haya mucha gente que trabaje, porque hay una empresa que tiene que activar, hay una empresa que después tiene que mantener, hay mucha gente que está en el paro que va a tener una oportunidad de trabajo. Entonces yo, al final, creo que todo lo que se resume es en empleo. Si nosotros en España tuviésemos 2 millones de personas más trabajando, gran parte de los problemas que estamos hablando no serían problemas. No habría problemas para financiar más la sanidad, la educación, porque tendríamos más recursos. Si nosotros le sumamos a Andalucía 200.000 personas más trabajando, nuestros recursos se incrementarían porcentualmente pues aproximadamente un 7, un 8%. Si hablamos de que tenemos unos 30 y tantos mil, pues imaginaros, hablaríamos de 2.000 millones más posiblemente. Con eso no tendríamos ningún problema para activar mucho. Eso es lo que realmente nos estamos jugando y esa es la partida de fondos europeos que tenemos que... Por eso es nuestra angustia, de verdad. El presupuesto es muy limpio, no tiene nada ideológico. Solamente busca lo que quieren, pero sobre todo está enfocado. Por eso, por primera vez, en nuestro presupuesto aparece el concepto de la Unión Europea. O sea, reconozcamos lo que ha pasado en Europa, que nunca había pasado. ¿Vale? Eso es. ¿Alguna pregunta más? Pues ahora necesitamos, nos quedan 10 minutos, ¿no? Hasta y media, 15 minutos. No os vayáis tampoco porque vayamos a buscar voluntarios. Es broma. ¿Quién se anima voluntario? Antes que lo tenga que sacar yo, ¿salía alguno voluntario? Intentamos hacer. Si esto no es un examen ni es nada. Es simplemente una posición voluntaria. Seguro que hay gente que sabéis. Venga, el que quiera salen. 6 personas que salgan. Vosotros les vamos a repartir algo que para nosotros es fundamental, que es nuestro céntimo. Nosotros consideramos que el gasto público, como es dinero vuestro, tenemos que gestionarlo de la mejor manera posible. Y eso es lo que intentamos mirar cada día. Hubo un gran empresario en este país que cuando la crisis entendió que no podía cobrarle más caro el producto a sus clientes. No podía recortar el precio que le pagaba a los proveedores. No podía bajar el sueldo a sus trabajadores y no podía perder calidad. Lo mismo que nosotros. Y decidió que tenía que ser más eficiente, que quería reducir el coste de cada producto 1 céntimo. Y pensaba reducir el coste de su empresa, los costes en 800 millones de euros. Consiguió 2.300. Y esa misma política es la que entendemos nosotros en la consejería. Por eso a cada uno de ellos le vamos a dar 1 céntimo, porque como recuerdo, porque es nuestro consejo, 1 céntimo normal y 1 céntimo europeo, porque es lo que nosotros entendemos que debe ser la política que se haga desde el presupuesto. Entonces, como agradecimiento por nuestra parte, nuestro céntimo a cada uno de ellos. Y ahora lo que nos toca es que se junten con el director general de presupuestos para que vean cómo distribuyen. Uno debe ser el consejero de Sanidad, otro el consejero de Educación, otro el consejero de Política Social, otro que sea el consejero más generalista económico y otro el de Inversiones. Y tú tienes que poner... eso es lo que hace todos los días. Eduardo se tiene que pelear con todas las consejerías para ver cuánto ponemos en cada uno con nuestro escenario. 43.800 millones de euros. Y luego va a tocar ante el Parlamento defender cada una de vuestras partidas y van a levantar la mano a ver si están de acuerdo con el reparto que habéis hecho o no. ¿Os parece? Tenemos 5 minutillos, no tenemos mucho. Aquí tenéis, los que vais a hablar de ingresos con Ignacio, tendremos que evaluar qué hacemos con los impuestos. Si no vamos a inventar impuestos, si vamos a hacer impuestos de ámbito climático porque pensáis que hay que proteger el medio ambiente, si los queréis rebajar, si los rebajáis tendréis que pensar por qué, porque también tenéis que conseguir que os apoyen. ¿Y de dónde vais a sacar recursos? ¿Qué os vais a inventar para sacar recursos? Ojo, tenéis que escuchar a nuestro secretario general de Economía, que lo que digáis tiene que cuadrar con la previsión que los haga. O sea, a él también tenéis que escucharlo. Y luego, la técnico, que es ella, que va con Roberto, también tienes que ayudar a Roberto en todo lo que es el texto articulado, es decir, qué normas hay que aprobar para el día a día, ¿de acuerdo? Y servir a su vez de coordinador, porque Roberto te contará que tanto el director general de presupuestos como el secretario general de Hacienda, como os he dicho antes, son un poco tramposos. ¿Por qué? Porque siempre se guardan algo.
Y hasta que no ven al consejero desesperado porque las cuadras no salen, hasta ese momento último, que ya ven como vuestra madre, cuando dice, venga, espérate, que voy al dormitorio y saco, hasta ese momento aguantan. Y esas situaciones las tiene que resolver nuestro viceconsejero entre ellos o con las consejerías para que siempre el malo no sea el de presupuestos. Entonces, empezar a trabajar 3-4 minutillos, damos mientras tanto el tiempo para que ellos vayan planteando y les dejamos. Y luego nos tenéis que exponer. ¿Os parece? Pues venga, trabajamos 3 o 4 minutos. Mientras, si alguien más quiere hacer alguna pregunta... Sí, ahora repartimos. Vale. ¿Alguna pregunta más que queramos hacer? ¿Os animáis a hacer alguna pregunta? Venga, ahí hay una pregunta. Cógeme la que está ahí. Ah, sí, la tengo aquí. Sí. Dime. A ver, aquí hay una pregunta. Toma. Que bueno, quería preguntarle que el hecho de que se haya declarado inconstitucional el impuesto de plusvalía, ¿qué percusión ha tenido eso a la hora de desarrollar los presupuestos? Como dice vuestra compañera, el Tribunal Constitucional ha establecido la inconstitucionalidad de un impuesto, de una parte del impuesto, y eso afectaba no a las comunidades autónomas, sí afectaba al presupuesto de los ayuntamientos. Eso ha hecho que muchos ayuntamientos tengan dificultad para elaborar su presupuesto porque hay una partida de ingresos menos. ¿Qué ha hecho el Gobierno de España? Ha hecho una modificación del impuesto para intentar ajustarlo a aquello que planteaba. Básicamente, el Tribunal Constitucional decía, oiga, cuando se produce la transmisión de un inmueble, sabéis que una parte es la ganancia que tú declaras en el impuesto de la renta y había otra que era el incremento de valor del terreno de naturaleza urbana, del suelo. Decía, hombre, eso está bien que lo cobre, pero no lo puede cobrar cuando se ha producido una pérdida, es decir, cuando no ha ganado. Porque siempre se entendía en los ayuntamientos que el suelo siempre subía de valor, y no es exactamente así. Entonces el tribunal dijo, esto no puede ser, y se ha establecido un sistema, dentro del sistema se han establecido 2 sistemas, uno digamos objetivo y otro más subjetivo, para intentar hacer esa liquidación, con lo cual en principio parece que los ayuntamientos verán reducida su capacidad de recaudación en ese impuesto, porque ya va a haber operaciones que no van a poder hacer, pero no va a ser todo así. Cuando te pasa una situación de estas, te obliga a ajustar tu presupuesto, como en tu casa. Si tu madre y tu padre trabajan y tu padre tiene una parte de su sueldo que es una productividad y un año sale mal, como el COVID, y no cobra esa productividad, ¿tu padre qué hace en casa? Pues donde se gastaba en verano o en Navidad un dinero más importante, pues tiene que reducirlo porque sabe que no hay esos ingresos. Y eso es lo que se produce. Al final, pensar siempre que la economía de una comunidad autónoma o del Estado es lo mismo que la economía de vuestra casa. Es lo mismo que vuestra economía. Yo lo intento trasladar a mi hijo que tiene 16 años. Vosotros cuando vuestros padres os dan la paga para salir el fin de semana, supongo que tenéis paga, ¿no? Eso sigue siendo igual, aunque yo sea más mayor. Sí, ¿no? Os dan la paga, no sé lo que os darán. ¿Cuántos dan? 15, 20, 10, ¿cuántos dan? 20, pongamos 20. Tú al final, cuando el viernes te dan la paga, tú lo que haces es, bueno, me voy a gastar, si salgo el sábado a cenar, aunque sea al Boletín o McDonald's, y luego vamos a ir a tomar copas, o vamos a hacer botellón, o vamos a hacer lo que sea, yo ahí tengo que reservar 12 euros. El viernes, como voy a tomarme un café con una amiga, 3. Eso es lo mismo que hacemos en el presupuesto. Y sabes que si el sábado te gastas en vez de 12, 20, el domingo podrás salir, pero no podrás gastar. Eso es el presupuesto, de verdad. Para mí es muy importante que entendáis lo que es el presupuesto, porque es lo que se hace con vuestros impuestos. Es lo que se hace con vuestro dinero. Y me gustaría conseguir trasladaros que, primero, yo cuando estaba en vuestro sitio, que no era un buen estudiante, pero nunca pensé que jamás iba a estar en política. Pero sí que me gustaría trasladaros que os intereséis por la política. Porque es el futuro. Es que es lo que pasa cada día. Y no os quedéis en la parte fea, que el ejemplo malo que demos, que lo damos. De verdad, hay mucho más bueno detrás. Lo que pasa es que es verdad que solamente luce o hacemos visible la confrontación. No de acuerdo, pero pensar que en esa política se está decidiendo en el Gobierno de España con el presupuesto qué va a pasar el año que viene en todo, o con vosotros. Y yo creo que es toda esa cuestión en la que tenemos que valorar. ¿Vale? ¿Alguna cuestión más? Intentamos ver cómo están en esta aproximación de presupuestos. Vamos. ¿Cómo vais, Eduardo? ¿Vamos ya o no? Los ingresos están coordinados ya. He dicho que piensen en las diferentes áreas. Sí, sí. ¿Pero ya están o no? ¿Decididos o no? Venga. Pues... Ignacio, bueno, si os parece,
vamos a empezar, que dicen que ya lo tienen estudiado, y ahora vosotros sois los representantes de los andaluces, sois los parlamentarios, ¿vale? Tenéis que decir si estáis de acuerdo o no y qué opinión tenéis. Bueno, ¿os parece bien que empecemos con los ingresos? Venga, Ignacio, empezamos con los ingresos. Venga, ¿quién va a hablar a ver con los ingresos? Ignacio, es tu turno. Venga, pues me quito esto. Hola. Bueno, en materia de ingresos vamos a comentar tres aspectos que son muy relevantes y a ver cómo lo ven. Sí, perfecto. Tres temas que son relevantes. En primer lugar, vamos a hablar de los impuestos propios y los impuestos que la comunidad autónoma gestiona, sobre si es conveniente bajar las tasas nominales, subirlas, qué impacto tiene eso en la recaudación. En segundo lugar, vamos a hablar del déficit, si la comunidad autónoma puede, digamos, cuadrar su presupuesto aumentando sin límite en principio, porque no hay, como sabéis, no hay reglas fiscales, el déficit. Y en tercer lugar, el tema del fondo COVID. Si se entiende que en el año 2022 el Estado o las comunidades autónomas deberían reclamar al Estado pues una cantidad adicional por los gastos estructurales del fondo COVID. Yo creo que ellos se lo han estudiado muy bien, así que empezamos por el orden que queráis. ¿Quién quiere intervenir primero? Venga. Vale, pues nosotros nos vamos a encargar de los ingresos. Nosotros hemos estado debatiendo, en primer lugar, qué sería más eficiente para la economía. Si aumentar la tasa de los impuestos, lo cual se traduciría en una disminución del gasto que pueden hacer las familias a nivel económico, o disminuir la tasa de estos impuestos, lo cual se traduciría en el efecto contrario. Las familias, por lo tanto, al disponer de más capacidad económica, podrían realizar un mayor gasto. Nosotros estamos más a favor de la segunda opción, reducir lo que es la tasa de los impuestos, porque pensamos que la economía es un círculo vicioso. Una vez que la gente disponga de un mayor poder adquisitivo, la gente realizará un mayor gasto, y al aumentar el gasto público se puede llegar a recaudar el mismo o incluso más dinero del que se recaudaría aumentando la tasa de los impuestos. Entonces, pues nosotros la decisión que hemos tomado es que deberíamos bajar la tasa de los impuestos para así potenciar la economía. Con respecto al tema medioambiental, sí que hemos pensado que a día de hoy hay una mayor conciencia medioambiental, por lo tanto deberíamos subir los impuestos medioambientales, ya que nos encontramos a día de hoy con muchas mayores dificultades de las que nos podríamos... ¿Es el director de presupuesto? A día de hoy nos encontramos a nivel medioambiental con muchas más dificultades de las que nos podríamos haber encontrado hace unos años, por lo tanto debemos tener esa conciencia social y aumentar todo este tipo de impuestos medioambientales. Con respecto al déficit, pues nos han comentado que las leyes europeas correspondientes al déficit de los estados pues se ha suprimido temporalmente, y por lo tanto pues los estados pueden tener un mayor déficit. Pero sin embargo nosotros creemos que no es óptimo, ya que esto genera, como todos sabemos, unos intereses de la deuda. Además, España no es un país particularmente que se caracterice por ser muy fiable, como Alemania, que paga muy pocos intereses, sino que totalmente lo contrario, tiene una prima de riesgo bastante elevada. Esto asume que sean unos intereses más altos y por lo tanto no sería óptimo para el presupuesto un endeudamiento alto. Habría que simplemente, que eso lo va a explicar mi compañera, acudir más al Estado, a esa financiación que ellos te pueden aportar, y ya está. El endeudamiento al fin y al cabo genera unos intereses para España que no son óptimos. Vale. Bueno, un momento. Con respecto al fondo COVID para el año 2022, nosotros pensamos que hay que mantenerlo, porque aunque sí que es verdad que este año la situación parece que estamos mejor, sí que seguimos teniendo un montón de gastos, como ha dicho
el consejero en mascarillas, en geles, seguimos estando con todo el tema de la vacunación y no podemos confiarnos y dejar de tener ese ingreso, puesto que es que estamos hablando de la salud pública de todo el mundo, o sea que creo que es bastante importante. ¿Lo pasa para allá? No, espérate, que tú explicas lo que hemos hecho nosotros. ¿Ahora? Mientras ellos estaban hablando de ingresos y otros estaban pensando en los gastos, había que hacer un texto articulado. Entonces, Helen. Bueno, pues nosotros hemos hecho el texto, o sea, hemos escuchado las diferentes opiniones de las diferentes consejerías y hemos hecho como un texto articulado que le hemos mandado a los organismos consultivos para que ellos, o sea, le hemos dado el informe para que ellos nos digan si hemos acertado o hemos fallado, estamos equivocados en algo. Y ahora toca la parte de abajo. A ver, hasta ahora todo lo que había escuchado es muy pacífico. Lo que pasa es que ahora llega la guerra. Esto es muy sencillo. Básicamente hay una envolvente financiera, un articulado, este año ha sido más tranquilito, otras veces sí hay más batallas, porque a veces se meten medidas de restricciones de gasto incluso en el propio articulado. Pero llega un momento en que ya la envolvente está puesta y, como decía el consejero, tenemos 2.000, 3.000 millones más de todo lo que han pedido las consejerías y ahora viene el momento de la verdad. Esto es un proceso que empieza de abajo arriba, donde se permite evidentemente decisiones a todos los niveles, pero entonces vamos a simular un poco. Hemos distribuido 4 áreas y cada área vamos a tener un poquito de rifirrafe para ver hasta dónde llegamos, porque todo el mundo quiere hacer de todo y todo el mundo quiere mejorar todo y además es como debe ser. Y lo triste de esto es que casi siempre compartimos ese objetivo con las consejerías. El problema es que, como en todos los colegios, hay una tarta en la puerta y la tarta no crece y hay que repartirla. ¿Vale? Entonces tú, te tocaba, perdona, ¿tú eras? Yo me encargo del asunto de las políticas sociales. En Andalucía, como en todo Occidente, imperan 2 tendencias demográficas y sociales. Una es el incremento de la tasa de envejecimiento y dependencia y el otro es la caída sostenida de la natalidad. Esto creo que es una fuente muy importante de nuevas necesidades sociales, de modo que estimo conveniente que, en primer lugar, incrementemos el personal dedicado a la ayuda a las personas dependientes, en especial las personas mayores solas o en exclusión social, y en segundo, estimulemos la natalidad por medio de nuevas subvenciones a la guardería, cheques para parejas jóvenes primerizas, así como nuevos apoyos a la creación de nueva vivienda por parte de parejas jóvenes. Muchas gracias. Vale. Ahora entramos nosotros. Evidentemente nosotros, para que, como decía el consejero, las prioridades son educación, sanidad y políticas sociales. El problema de la dependencia y fundamentalmente de los mayores hay que tener en cuenta una cuestión preliminar. El Estado, por la ley que aprobó, tenía que haber mandado el 50% de la financiación que nos costara la dependencia. Estamos hablando que llegan a duras penas el 25%, el resto lo tenemos que soportar. Con la dependencia lo tenemos fácil. Hemos iniciado un proceso en el que básicamente estamos arañando todo lo que podemos y de hecho hemos metido cantidades de 75 millones, otros 75 y este año otros 100 y pico millones más la dependencia. Luego ahí no tenemos problema. Ya el resto empezamos el tema de la natalidad, lo que pasa es que hemos hablado de políticas sociales, pero esa parte es de educación. En educación, evidentemente, confluyen 2 elementos. Por una parte, desde Hacienda nosotros jugamos con la bajada de la natalidad para los niveles inferiores. Cada vez que se nos pide, evidentemente, decir, quiero crecer en guardería, quiero crecer en primaria, nosotros decimos, vale, esto está bien, pero ahora mismo, exclusivamente con la bajada de la natalidad, podemos mantener el nivel de gasto e incluso bajar las ratios que pueda haber e incluso fomentar a lo mejor la gratuidad de la enseñanza en los niveles de educación infantil, etcétera. Entonces, tú que me has pedido dinero para los niveles, digamos, sobre todo la parte de gratuidad y tal, de niveles de educación infantil, yo por ahí me escapo, no pongo más dinero y conseguimos el objetivo general de que vayan bajando las ratios y cada vez haya más cobertura de las personas. El otro tema es vivienda. Creo que me ha indicado vivienda, ¿no? Política de vivienda y tal para jóvenes, ¿no?
Vale, entonces yo ahí le digo, no, esto no es de esto es de este. Entonces tú que me has pedido eso, pues te digo, no, espérate que lo va a hablar el de fomento, eso está en las competencias de fomento, pero también tenemos salida. No hay más dinero para autofinanciada, no tengo más dinero propio. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que estoy haciendo es guardar y guardar y guardar para meter a sanidad. Sanidad es que necesita lo más grande. Es que es así de sencillo. Entonces, hay que tener en cuenta que la filosofía es muy sencilla, tengo que arañar hasta el último euro donde pueda. Sí, lo sé que estoy en el borde y me voy a pegar una leche, pero está controlado, por eso no me muevo. Entonces, en vivienda, pero en vivienda tenemos la solución este año, son los fondos europeos. Los mecanismos de recuperación y resiliencia van a dar lo más grande en materia de política de vivienda, no solo en rehabilitación, y también es verdad que no se va a fomentar tanto el alquiler. Ahí los mecanismos de recuperación y resiliencia han dejado, digamos, un vacío que parece que el Estado quiere rellenar. Pero en materia de política de vivienda, nosotros la gran masa va a venir por los fondos europeos. Con lo cual, con estos argumentos y esta, digamos, negociación que tendríamos, básicamente nos escaparíamos en un presupuesto que crecería en políticas sociales, especialmente en dependencia, en vivienda y en el área, digamos, más adelanto. Sobre todo, lo que haríamos sería dejarnos ahí con los recursos propios e incluso arañar para poner mucho más dinero de fondo europeo y al final, bueno, con eso más o menos tendríamos encaje y solución en las consejerías, cabreadas como siempre, pero se quedarían medio contentas, ¿vale? Ya te hemos liado. Vamos rápido. Bueno, pues yo mi nombre es Carlos, soy consejero de Sanidad. Y bueno, como ya habían comentado, para Sanidad hace falta mucho dinero y al Parlamento, pues quiero decirles que si hay algo más importante que una vida humana. Entonces, ante eso yo creo que, verás, hay una respuesta que clara que no. Entonces hay que invertir y hay que gastar en sanidad porque está visto y comprobado, como ha pasado con el tema del COVID, pues que tenemos que estar preparados para cualquier otra circunstancia que pueda aparecer y por eso hay que invertir y gastar en sanidad, porque creo que es lo más importante y vuelvo a repetir al Parlamento que bueno, que no hay nada más importante que una vida humana, ¿no? Voy a contar una anécdota que a lo mejor no debería contar, pero como yo soy el más políticamente incorrecto, creo que de todos los que han venido de la administración, no es de este gobierno, es de otra anterior. A mí me llegaron a decir que entendería lo que era la sanidad pública cuando entrara en una puerta de urgencia mirando al techo. A ese nivel podemos hablar de la dureza de las conversaciones que podemos tener con la sanidad pública, porque defienden la vida humana, esa es la realidad. Y desde Hacienda tenemos la mala fortuna de tener que cuadrar los números. Este presupuesto ha sido sencillo desde esa perspectiva. Todo lo que hemos conseguido arañar realmente ha ido para la sanidad. Hemos conseguido meter un incremento de, como decía el consejero, casi 600 millones en materia de capítulo 1, donde se incluyen 300 y pico de millones para refuerzos COVID, donde realmente hay una presión que puede realizar que el día de mañana se pueda hablar de una dificultad de sostenibilidad del sistema sanitario, sobre todo en el capítulo 2, los tratamientos cada vez son más caros, los gastos hospitalarios de gastos corrientes y servicios son cada vez más caros, las listas de espera hay que seguir bajándolas, han bajado en operaciones quirúrgicas, pero en consulta hay que seguir profundizando, evidentemente. Todo eso lleva a que la sanidad y Hacienda confluyen en un objetivo. Pero no voy a engañar, probablemente son las peleas más duras. Son las peleas más duras, insisto, porque en el otro lado lo que tenemos es la defensa de la vida humana. Sí, o sea, yo creo que pero el problema es que también la envolvente choca contra las necesidades y a lo mejor ellos piden el doble de lo que nosotros podemos dar. Ahí solamente, hombre, indicar que yo creo que hay un crecimiento y lo ciframos en casi 3.000 millones, ¿no? El consejero tiene los números más en la cabeza que yo, aunque parezca mentira. Yo será que ya estoy más mayor. Esa es la realidad. Pero pero hay un punto muy importante que pone en valor en la estructura del presupuesto de la sanidad este año y son las inversiones. Las inversiones en infraestructura, que superan los 400 y pico de millones y solo en el SAS y más en agencias hospitalarias, ahí tenemos una oportunidad histórica para construir, digamos, una nueva sanidad pública en Andalucía, sin olvidar que la política de concierto con la sanidad privada complementa y exprime al máximo los recursos de la sanidad. Luego aquí, digamos, son las conversaciones más duras, pero las conversaciones que de alguna forma fructifican en más recursos indudablemente. Siguiente, ¿quién te va?
Bueno, yo soy el consejero de Educación y un poquito ampliando lo que dijo mi compañero antes de políticas sociales, tenemos un problema de natalidad y entonces creo que una manera buena de fomentar lo que sería la natalidad en España sería la gratuidad de que fueran gratuitas las guarderías. De esta forma, pues las familias experimentarían un gasto menor a la hora de tener más hijos y esto pues fomentaría eso. Solucionaremos en parte el problema de natalidad que a su vez repercute sobre las pensiones. Y además de esto, creemos que en Andalucía, lo que es a nivel ya de colegios y a nivel de institutos, creemos que hay demasiado alumnado para el profesorado que hay. Creemos que de años atrás tenemos un problema de sobrealumnado respecto al profesorado contratado y creemos que es necesario que se deba reforzar las plantillas de profesores. Por eso las dos vías de actuación nuestras pues son la enseñanza gratuita en la guardería y la contratación de mayor profesorado. Vale. Yo eso lo primero que le diría es que se olvida quizá, a mi juicio, de lo que podría ser más importante y es la formación profesional en la parte de educación. Hablamos de educación, no de la parte universitaria. Entonces, ahí contrastaríamos mucho con la Consejería de Educación las necesidades que hay de crecimiento en formación profesional, porque evidentemente hay una demanda de empleo enormes que salgan de la formación profesional. En cualquier caso, hay dos soluciones que diríamos desde Hacienda a estos dos aspectos. La educación infantil, creemos que hay que ir avanzando en la gratuidad y hay que ir forzando. Ahí nos encontramos con dos problemas. Uno por parte del Estado. El Estado ha puesto en los mecanismos de recuperación y resiliencia claramente que si se quiere crecer por la vía de la educación infantil hay que crear plazas públicas. Si eso lo hace Andalucía, que tenemos el sistema más complejo y completo de financiación de las guarderías infantiles, hablando privadas, con financiación pública, porque están prácticamente casi todas concertadas, significaría pérdidas de puestos de trabajo y encarecimiento de costes del sistema, porque no nos engañemos, la gestión pública es el doble de cara que la privada en algunas áreas. Y desde luego en el área de políticas sociales probablemente, y mucho en el área de educación, aunque ahí no es doble evidentemente, pero sí es algo más, significaría una pérdida de recursos en el sistema. Entonces, en la educación infantil, entre la bajada de la natalidad, el intento de reforzar, digamos, la vía de financiación estatal, más además, digamos, el optar por el modelo actual, que no es de este gobierno, lo montó el gobierno anterior, de financiación de las guarderías infantiles, que son privadas, pero concertadas por parte de la Administración, creo que habría incremento. Entonces, ¿dónde tenemos los elementos? En la gratuidad del tercer año, hay que ir de atrás para adelante, más en el 3 que en el 0, en el incremento, en el decremento de la tasa, de la progresividad de la cuota sobre lo que paga el copago cada uno de los padres de familia, y ahí hay puntos de encuentro. El segundo que me dijiste era rápido, perdona. La bajada de la ratio. La bajada de la ratio. La bajada de la ratio es rápido. La bajada de la natalidad está influyendo en una subida de ratio automática en la primaria y en eso. A partir de ahí hay que priorizar la FP y pondríamos en choque que hubiera que subir, digamos, a incrementar el número de efectivos en primaria y en bachillerato, porque ahora mismo hace más falta el crecimiento en formación profesional. Y más rápido, perdona, es que me enrollo. Ya está, venga, la última rápida. Yo soy David, llevo infraestructura y deporte. En primer lugar, infraestructura, pienso que hay muchos pueblos de la Sierra de Cádiz, Sierra de Málaga, cuyos accesos para llegar son muy complicados. Creo que sin quitarle, evidentemente, que la mayor partida va a ser para ello, para educación y sanidad. Creo que esos sitios también hay que llegar. Y luego las estadísticas nos dicen que en época de pandemia, por ejemplo, las personas que practicaban deporte necesitaban menos usar sanidad, que al final menos gasto en sanidad. Que creo también, porque al mismo, igual que dije antes, hay muchos pueblos donde las instalaciones deportivas son pésimas y donde una inversión pública es lo único que puede salvaguardar eso. Ahí es que nos dicen que tenemos esperando con la consejería. Esto sería el planteamiento del presupuesto. Nos quedaría solamente si estamos a favor o estamos en contra. Levantar las manos los que estéis en contra del planteamiento que os han hecho de presupuestos. Levantar las manos los que estéis a favor, porque haya una o dos. Bueno, pues muchísimas gracias. Un aplauso para ellos. Venga. Un aplauso para el equipo. Están quedándonos fuera. Yo sabía que había Muchísimas gracias. Señores, muchas gracias. Y yo lo primero que quiero es agradecerle muy sincera e intensamente al señor consejero que haya tenido a bien, como le decía al principio, buscar un espacio en su agenda para contarles a ustedes fundamentalmente cómo se elabora un presupuesto. Muchísimas gracias. Y además creo que el sentido general, aparte de las cualidades mostradas en la didáctica, querido consejero, expresa sin lugar a dudas que hacer un presupuesto es un ejercicio de responsabilidad,
y un proceso de elección de las prioridades que una sociedad, una institución tiene. Quiero dejar puesto de manifiesto mi admiración a la presentación del consejero y luego a su equipo docente que ha participado con él. Me gustaría decirle al señor consejero con absoluta sinceridad que puede usted trasladarle a su hijo que además de inspector de Hacienda y consejero, tiene usted aquí un hueco para trabajar de docente en la Universidad de Sevilla y tenemos espacios singulares de complementos académicos en el que usted, desde luego, está llamado y para nosotros será un honor. Ahora, dicho eso, y para terminar, me van a permitir que me dirija a todos ustedes pensando en mis estudiantes, explicándoles y, por tanto, respondiéndoles al querido y admirado consejero cómo preparamos un presupuesto en la universidad. Saben ustedes que en junio se aprobaron las bases del modelo y a partir de ahí ha sido un largo camino. En realidad es muy similar al que ha expresado el señor consejero, pero claro, en el espacio acotado, en el desarrollo de las actividades de nuestra institución. Pero, habida cuenta de las necesidades y las prioridades, quisiera trasladarles, principalmente a nuestros estudiantes, la dificultad singular que tiene el sistema universitario público andaluz para abordar el ejercicio 2022. Con la presentación del consejero, ustedes me van a entender muy bien. Solo voy a hablar de los gastos que son absolutamente necesarios. Él lo ha expresado singularmente en el capítulo 1, en las nóminas, y en el capítulo 2, en los gastos corrientes, lo que nos cuesta tener esto encendido, por ejemplo, y desarrollar esta actividad. Para hablarles a ustedes de los gastos del capítulo 1 del sistema universitario en el ejercicio 2022, me referiré al mismo proyecto de ley que el señor consejero se ha referido. Están consignados 1.405 millones autorizados por la Junta para el capítulo 1. Y si a eso le suman ustedes el posible 2% de incremento, pues sería 1.405, 14 es el 10, pues 14 y 14, 28. Habría que sumarle a 1.405, 28 millones para pagar las nóminas. Y luego, para tener las luces encendidas y tal, también tenemos un dato muy singular, que es el dato de las últimas cuentas auditadas, para que sea un dato correcto, del sistema universitario público. Y eso asciende a 213 millones. Entonces, señor consejero, pero sobre todo, señoras y señores estudiantes, que como bien ha dicho el consejero, ustedes algún día tendrán altas responsabilidades para hacer estas actividades. 1.405 más 28 más 213 suma 1.646 millones de euros. Si ustedes miran el presupuesto en este momento en tramitación, para el sistema universitario público, la financiación total asciende a 1.527 millones. ¿Esto qué quiere decir? Que con esa financiación total nos faltan 119 millones de euros para poder abordar los gastos de capítulo 1 y de capítulo 2. Y esto nos preocupa tremendamente. Hemos elaborado un documento, todas las universidades, firmado por todas las rectoras y los rectores, con el propósito de coger esa esperanza del señor consejero, ese espíritu constructivo y esa voluntad inequívoca que nos ha expresado para alcanzar el equilibrio presupuestario mejor o el menos malo, habida cuenta de que no tenemos todo el dinero del mundo, para el sistema universitario. Y con ese propósito, querido consejero, hemos preparado un documento muy sencillo que se lo hemos dado a la presidencia del Parlamento y a todos los partidos políticos con los que me he enterado hoy, que sigue trabajando para verlo. Yo les ruego que tenga usted hecho y le doy a mi señor gerente 4 copias. ¿Entendéis lo que hablábamos antes, no? De la negociación presupuestaria. Esto es puramente negociación presupuestaria. Para que se los reparta a los miembros que tan gentilmente han querido acompañar al señor consejero. En definitiva, tenemos todavía tiempo. Creo que es necesario que se entienda que la solicitud del sistema universitario público está cargada de lealtad, de rigor y de necesidad. Y estoy seguro que en esa búsqueda de un gran pacto, que me consta que el señor consejero está llevando a cabo, esto cabe, porque seguro que hay esa bolsa para los imprevistos, que el señor correspondiente la tiene ahí, y esto es simplemente lo que rigurosamente el sistema requiere. Con la esperanza fundada de que eso sea así, insisto en mi mensaje de agradecimiento a todos ustedes y una última consideración. El señor que ha actuado de consejero de educación, que no lo veo, ¿quién fue él? Mire usted,
recuerden, aunque se pueda intentar decir lo contrario, que la educación superior, la universidad, es educación. Por algún motivo que desconozco, hasta a usted se le ha llegado a la idea, e incluso el señor director general dice, hablando de educación, no de la enseñanza universitaria, eso lo ha dicho usted, quiero recordarle que aquí donde se formaron ustedes, aquí es donde usted se está formando y este es el espacio más grande para la esperanza. Por eso estoy seguro que don Juan Bravo va a intentar conseguir un gran pacto para que el sistema tenga al menos lo que requiere para encender las luces y pagar las nóminas. Muchísimas gracias, consejero, por estar aquí como siempre. Esto es el han preparado artísticamente con motivo del 15 de